Una de las cosas más importantes dentro de la ilustración es aprender técnicas. Y muchas veces recibo comentarios sobre qué pincel debo usar para mi ilustración o qué técnicas es mucho más adecuado para mi estilo. Voy a enseñarte unos tips súper buenos para que empieces a dominar más las técnicas de ilustración en digital y lo apliques a tu estilo. Y si aún no lo tienes, no te preocupes, porque descubrir y utilizar las técnicas de ilustración te va a ayudar bastante. Un pasito más para que encuentres ese camino en la ilustración. Antes voy a dejar todos mis recursos de ilustración aquí en la descripción y en el comentario fijado, que hay bastantes recursos sobre pinceles para Procreate, pinceles para Photoshop, Fresco, kits de ilustración, kits para redes sociales y sobre todo que estos pinceles los puedes utilizar para bastantes técnicas como acuarela, grafito, wash, mix, lettering, texturas y más. Y ahora sí, soy Andrea Gá y hoy día videín. Vamos con la primera técnica de ilustración, que es grafito. Para usar la técnica grafito en digital usamos lo mismo de lo analógico, pero es importante determinar el pincel para grafito, porque pueden haber de muchos tipos. En este caso, este que tengo es muy parecido al 2B y usa un color similar al lápiz para que simule todo. Para esta técnica que vamos a usar, ven que el sapo tiene de textura tipo garabatos y justo de eso se trata. Se llama scumbling o técnica de garabato. Consiste en garabatear libremente, pero para las sombras debes hacerlo más junto el garabato y más espaciado para dar la sensación de luces. Es muy fácil de aplicar y no necesitas hacer tanta presión con el pincel, ya que es libre. Aquí voy a hacer texturas con garabatos para este boceto. Si quiero sombras, lo único que voy a hacer es juntar más las líneas y queda de esta manera. Pruébalo, de hecho te va a gustar a la hora de dar relleno. La siguiente técnica es circular. Me acuerdo que lo aprendí en el 2007 cuando usaba DeviantArt. Consiste en dar textura a través de formas circulares. Mientras más junto esté, más sombra tendrá. Y más espaciado da la sensación de luz. Podemos usar la presión más fuerte también en el lápiz y más suave para dar ciertos degradados. Para el sapo lo usaré en la corona. Esta técnica en digital y en tradicional puede cansar, así que te recomiendo en digital hacer un poco y luego duplicarlo y seguir editando con el lápiz grafito si usas para partes más grandes. Luego está la técnica del tramado. También es muy fácil de aplicar con el grafito a las ilustraciones. Puedes hacer diagonales y luego la misma fórmula de líneas juntas dan sombras y líneas separadas, sensación de luces. Vamos a verlo en un personaje cómo se aplica. Aquí voy a usar el tramado para el relleno con textura y mientras más junto daré ciertas sombras y luego en otras partes. Finalmente puedo variar el tramado y hacer una especie de ritmo con las rayas horizontales y verticales. Esto puede ser de mucha ayuda en ciertos detalles de bocetos, personajes. Uno puede ser bien creativo con las texturas y el pincel, por supuesto, adecuado para la técnica grafito. Luego, si tengo un pincel más fuerte tipo 6B o mix con carboncillo, puedo hacer más texturas y equilibrar con las diferentes técnicas para relleno. Aquí solo uso un ritmo de textura para la ropa. Puedes luego agregar ciertas sombras con el mismo lápiz, rayas para que se vea un poco de volumen. Vamos con la segunda técnica de ilustración, que es las acuarelas. Para la acuarela digital sí tenemos que tener ciertos cuidados. Es en ciertos casos parecido, pero un poquito más fácil que la técnica analógica. Esto también dependerá de la textura que tenga el pincel. En algunos casos el pincel no puede tener textura y en otros casos sí. También puede venir acuarela seca, que nos servirá para ciertos detalles en la ilustración. En este caso es un pincel con un poco de textura. Aquí vamos a ver ciertos tics para que puedas dominar mejor la acuarela digital. Primero veremos el tic de superponer. Esto lo pueden tener algunos programas como Photoshop y Procreate. Pinto un círculo con un color suave, para luego usar un color más oscuro y dar la simulación de mezcla. Pero este segundo color debe tener el efecto superponer y luego agregar un tercer color e ir dando toques. No aprietes mucho el pincel, hazlo suave y luego puedes ir subiendo el nivel de presión. Ese tic te va a ayudar para luego dar tipos de degradados con la técnica de acuarela. Para el segundo tic, usar dos tonalidades. Esto simulará el pintar tipo capas. Usamos un color fuerte y luego vamos a disminuir la saturación. Un ejercicio práctico que luego te permitirá poder pintar en capas. Como este ejemplo de la flor, que empieza con un tono fuerte y luego para los siguientes pétalos
bajamos la saturación y va a quedar efecto en capa. Para el tercer tic es como el efecto negativo. Necesitamos un fondo oscuro y 3 tonos. El más oscuro irá atrás, luego seguirá el intermedio y finalmente el más claro. Empiezo dibujando formas de plantas súper simples y usando un tono oscuro en estas primeras formas. Luego un tono más saturado por encima de las plantas y puedo hacer más formas. Finalmente, usar el tono más claro para resaltar y obtener el efecto deseado. Estos tics para acuarela te van a ayudar a utilizar mejor el pincel. Tanto para acuarela analógica y digital se necesita bastante práctica. No es una técnica que se domina de la noche a la mañana, pero cuando tienes ciertos consejos es mucho mejor aplicarlo a las ilustraciones. También te recomiendo los reels que hice de cómo pintar con acuarela en Procreate, que también lo puedes encontrar tanto en mi Instagram como en los shorts de mi canal YouTube. Finalmente, vamos a ver lo que es técnicas mixtas. La técnica mixta consiste en combinar distintas técnicas o materiales de pintura. Puede ser acuarela, lápiz de color, acrílico, tinta, témpera, grafito y otros. Casi siempre, ilustradores optamos por esta técnica porque usamos de todo un poco en nuestros procesos y sobre todo en la parte digital. Vamos a ver 2 formas. De hecho, hay muchas más en digital, pero estos tics te van a ayudar. Aquí tengo el sapo que hice con grafito. Pero si lo queremos pintar, podemos usar ciertas técnicas, pinceles, texturas, acuarela y otros. En una capa por debajo del trazo, podemos usar un lazo o herramienta de selección para poder pintar de forma rápida. A esto se le conoce como base, porque después podemos usar diferentes pinceles. Por ejemplo, aquí pinté con ciertos pinceles texturas y cambié el color del trazo. Ahora puedo elegir un pincel que ya sea texturizado para una técnica muy fácil de pintado. Puedo elegir un tono más oscuro. Como ya hay textura con el trazo, no es tan necesario un pincel textura, igual para las mejillas. Pero en el caso de la piel, sí podemos colocar un tono más oscuro como segundo color y posteriormente uno más claro. Aquí, como ya tenemos un pintado base con lazo, sí podemos combinar con pincel texturizados. Por otro lado, también puedo hacer una variación de los trazos, sea con bloqueo de píxeles, que solo podemos encontrar tanto para Procreate y como Photoshop. Y si no sabes sobre el bloqueo de píxeles, te aconsejo el curso gratuito de Photoshop que también está en mi canal YouTube y también lo voy a dejar en la descripción. O usar fusión de capas en el caso de Photoshop y utilizar superposición de color para cambiar por otro tono. Puede ser un verde oscuro y luego copiar ese estilo de capa y pegarlo en los trazos, textura que faltaría. Esto con clic derecho. Esta es una técnica muy fácil de pintado en cuanto a la técnica mix digital. Para la segunda forma es más detallado. En este caso tengo el boceto de esta ilustración y luego utilizo un pincel simulando el wash. Esto puedo hacerlo con un pintado base, primero para cada elemento. Para esta técnica mix digital sí combinaremos acuarela, lápices y pinceles texturizados. Esta es la técnica de pintado que en su mayoría suelo usar. Por ejemplo, para el rubor del conejo opto por un pincel acuarela texturizado. Luego, con un pincel de acuarela más sólido, puedo hacer líneas para las hojas y posteriormente puedo usar acuarela con textura como sombra de las hojas. Aquí puedo optar tonos más oscuros o modo multiplicar de la capa y así va a ir cambiando mi pintado de lo base que estaba. Para la vegetación y pasto puedo usar pinceles texturizados para ahorrarme tiempo. También puedo usar técnica de pincelazos o presionar un poco más fuerte y combinar los colores. Si quiero dar un poco más de variación y luces a las hojas y otros elementos, puedo usar un tono claro y dar manchas de acuarela o dar más sombras para el volumen. Luego, con un pincel seco de acuarela, simulando sal, puedo dar ciertos detalles a la ilustración. Y justo esos pinceles hacen que ayuden a ciertos ambientes de una ilustración. Finalmente puedo agregar trazos con el grafito o lápices de colores con tonos rosas, blancos como un detalle final. Y así podemos utilizar la técnica mix digital. Estas que he mostrado solo son 2, pero hay muchas formas de utilizar diversas técnicas mix y también varían de acuerdo a cada herramienta. Espero te haya gustado bastante todas estas técnicas de ilustración. Son unos tips muy buenos que puedes aportar más a tus ilustraciones y sobre todo por ahí que encuentres un poquito más
tu estilo gracias también a las técnicas de ilustración. Ya sabes que voy a dejar todos mis recursos de ilustración aquí abajo en la descripción y por supuesto en el comentario fijado. Si te ha gustado bastante este video, no te olvides comentar, suscribirte por supuesto al canal, que es gratuito, y sobre todo dejarle tu super mega like y compartir para que puedas seguir haciendo este tipo de videos. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo video que seguro también te va a gustar bastante. Adiós.